Salmo 135, versículos 6, versículo 7, que habla sobre la soberanía de Dios, Dios soberano. Y este es uno de los grandes atributos de Dios, la soberanía de Dios. Él hace lo que Él tiene que hacer, ¿no? Dice ese Salmo 135, versículos 6 y versículo 7. Vamos a leer en esa traducción. Dice, el Señor hace todo. Mire, el Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Es interesante, entendiendo eso los abismos, antes de leer el versículo 7, el diluvio abrió abismos en la tierra y en los cielos. Hay abismos que nosotros no conocemos, sino los que vivieron en la época de Noé. Pero a eso se refiere. Él es el soberano sobre todo. Y luego el versículo 7 dice, levanta las nubes desde los confines de la tierra, envía relámpagos con la lluvia y saca de sus depósitos a los vientos. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a hablar entonces con respecto a la soberanía de Dios. Dios es soberano en los cielos, en la tierra, en los mares, en los abismos. Él es soberano en nuestras vidas, hermano. Él es soberano en nuestras familias. Él es soberano en todo y en todos. ¿Está conmigo? En todo y en todos. Este es uno de los muchos textos que hablan de un Dios soberano. La creación muestra un Dios soberano. Cuando nosotros vemos la creación, vemos que Dios es tremendo. El mismo David, el Salmo 19, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, ¿cómo nosotros tenemos la certeza de que Dios es real si nunca le hemos visto? ¿Se ha hecho esa pregunta? Yo nunca le he visto a Dios. Bueno, no podemos ver a Dios y vivir para contar, pero la creación muestra un Dios real. No muestra un Dios real. Eso no significa que está ahí para adorar a la creación, sino a quien creó. No tiene nada que ver. Nuestra convicción no tiene nada que ver con adorar estrellas, a ángeles, abrazar de los árboles, tomar energía de la tierra, que la Pachamama y todo eso. No tiene nada que ver. Nosotros adoramos a quien creó todo esto. ¿Para qué está entonces la creación? Como muestra de que Él es real. Él es real y Él está activo y está presente en todo. Él está presente hasta en los pequeños detalles que a veces nosotros pasamos por alto. Dice Mateo que ni un cabello se cae, ni un pajarillo se cae a tierra sin su consentimiento. Mire el detalle. O sea, el dueño de todo, el creador del todo, el que tiene el mando de la tierra y del universo, de cosas grandes, también está en los detalles pequeños. ¿Está conmigo, hermano? Ni un pajarillo. Y hablando de la ansiedad, el Señor mencionó esto. Dices, pero si los pajarillos no mueren de hambre, si los pajarillos tienen o caen a la tierra bajo la soberanía y la autoridad de Dios, ¿cuánto más ustedes? Son mucho más importantes. ¿Por qué te afanas? ¿No es verdad? Entonces muestra a un Dios real, a un Dios que está presente en todo y en todos, ¿no? Y la Biblia es esto, hermanos. La Biblia es un libro de verdades. Y no de cualquier verdad, es una verdad absoluta, una verdad que no se puede cuestionar. O se cree todo o no se cree nada. No podemos andar neutrales. No se puede tomar un texto, bueno, este sí me gusta, pero de aquí no me gusta. No. Toda la Biblia, dice el apóstol Pablo, toda la escritura es inspirada, dice, por Dios. ¿Útil para qué? Para enseñar, útil para predicar, para redarguir, útil para corregir, ¿no es cierto? E instruir en justicia. Para eso es la escritura. Entonces, o creemos en todo, o no creemos en nada. No podemos agarrar ciertos textos y tenerlos como mis favoritos y a otros ni siquiera leerlos porque no me parece, porque no estoy de acuerdo. No. O creemos en todo
o no creemos en nada. Cuando leemos ciertos versículos en la Biblia, sobre todo los libros proféticos, ahí es donde podemos apreciar aún más la soberanía de Dios. Aquellos libros que son muy chiquititos, que a veces pasamos por alto, aquellos libros que parece que de gana está ahí, porque imagínense el libro de Ageo, es un libro que tiene un capítulo, el libro de Amós, el libro de Judas, claro, ya en el Nuevo Testamento, ¿no? Son libros pequeñitos, pero si está ahí es por algo, queridos. Si está ahí es porque Dios quiere hablar, incluso en estos libros pequeños. El libro de Nahum también es un libro muy, muy instructivo, ¿no? Que cuando leemos algunos de ellos tenemos que agarrarnos fuerte de la silla, tenemos que aferrarnos duro ahí, porque son palabras de un Dios de trueno. ¿Por qué cree que en el Antiguo Testamento aquel pueblo que estaba en el desierto no quería escuchar a Dios? No quería que Dios hablara. Porque en muchas ocasiones le dijo, que no hable Dios, habla tú, primero anda a conversar con Él y nos das ahí lo que te ha dicho. Porque eran como de esos truenos que caen y uno se tapa los oídos porque se asusta, ¿no es verdad? Entonces, es para tomar en consideración todo ese libro de Malaquías, por ejemplo. Normalmente usamos el libro de Malaquías, sobre todo el capítulo 13, el versículo 10, cuando nosotros vamos a recoger la ofrenda, ¿no es cierto? Que Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones hasta que sobreabunde, ¿no es cierto? Dios llenará nuestros graneros. Y agarramos de Malaquías el capítulo 3, versículo 10, pero el contexto de esto es tremendo, hermano. Y eso que Dios se está refiriendo a los suyos. ¿Cómo será cuando se refiere a los que no son suyos? Les voy a dar un ejemplo. Para hablar de la soberanía de Dios es importante entender que Él no solo es amor, gozo, paz, sino que es un Dios también de justicia. Por eso empecé diciendo, no podemos aferrarnos solamente a un Dios de amor sin considerar a un Dios que es fuego consumidor, un Dios que es justo. Y esto no es para producirte temor o miedo, sino para que consideres a quién servimos, ¿no? Él tiene el control de todas las cosas. Hay situaciones en la vida en las que nosotros equivocadamente, o tal vez nos han enseñado que pasan porque Dios se las permite. ¿Y a quién se las permite? O sea, si es que Dios permite que pasen las cosas, la pregunta que yo me hago es, ¿y a quién permite? A Él mismo, si Él es soberano. No, Dios no permite que sucedan las cosas, Él hace que suceda. Es muy diferente. Más adelante les quiero dar unos textos con respecto a esto. No, el Señor permite que esto se dé así, o el Señor permite que eso se dé así. No, Él hace que suceda ciertas cosas. Él hace que pase ciertas cosas. No, me gusta estos libros de la profecía, porque creo que a veces nosotros tratamos de buscar una respuesta ante situaciones que pasan en el mundo, ¿no? Por ejemplo, cuando pasó la pandemia, había muchos profetas que se levantaron por ahí diciendo que era la profecía del fulano, era la profecía del cicrano, era por esto, era por lo otro. No, pasó porque tenía que pasar, hermanos. Y yo sé que hay cosas que suceden en la vida de una persona por consecuencia de algo. ¿Está conmigo, hermano? Porque hay una ley divina, hay una ley natural, y asimismo es una ley sobrenatural, es una ley implantada por Dios. Es la ley de la siembra y la cosecha. Pregúntele a un agricultor, o sea, para poder cosechar primero tiene que sembrar. Esta ley se aplica también en el ámbito espiritual. Siembra odio, siembra rencor, siembra falta de perdón. Ten la certeza, y es algo que se ha profetizado por el mismo Señor Jesucristo, que tarde o temprano vamos a cosechar lo que sembramos. Vamos a cosechar, ¿no es cierto? Pero
hay situaciones en la vida que pasan no necesariamente por lo que nosotros sembramos, sino simplemente porque tienen que pasar. ¿Están conmigo, queridos? Mira, Job. Muchos de los amigos, Job tenía 3 amigos. Luego se le asomó un cuarto, ¿no es cierto? Y uno de ellos le dijo a Job, lo que estás pasando es porque algo has de haber hecho. Algún pecadillo oculto tienes ahí para que te caiga esta enfermedad. ¿Sería por eso? No tenía nada que ver. A veces sí, metemos la pata, hablamos de más, se nos va una palabra, herimos a nuestra pareja, herimos a nuestros hijos y terminamos cosechando malos ratos, ¿no? Por nuestra culpa. Pero lo que le pasó a Job tenía que pasarle. Era un hombre íntegro, era un hombre que amaba a Dios, era un hombre entregado a Dios, y lo que él pasó fue para madurar y para crecer espiritualmente y entender realmente quién era su Señor. Él dijo, más ahora mis ojos te ven y me rindo a tus pies. Ahora sí, de oídas te había oído, pero ahora sé quién eres, Dios. ¿Por qué? Por lo que pasó. ¿Está conmigo, hermano? Por la prueba. Entonces, a mí me gusta mucho, me gustan estos libros porque tratamos de buscar una respuesta ante situaciones que pasan en el mundo, y qué mejor, hermano, que la Biblia para enseñarnos, para instruir. Por ejemplo, aprendemos de lo que pasa hoy viendo cómo Dios actuaba en el Antiguo Testamento con su pueblo. ¿Será diferente? ¿Será que Dios actúa hoy distinto? No, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y la Escritura dice que las cosas antiguas fueron escritas para que aprendamos de ellas. ¿Está conmigo, hermano? Lo que pasó fue escrito no en vano, sino para que tomemos en consideración y aprendamos de todo ello. Es interesante, por ejemplo, ver cómo Dios encaminaba a Israel nuevamente hacia Él. Es interesante ver los métodos que utilizaba Dios para atraer a su pueblo. Y es el mismo Dios, y es el mismo método que le utilizará con aquel que se aparte, aquellos que son suyos. Y eventualmente usará, hermano, de todo, porque Él es el dueño del verano, del invierno, del clima, de tu cuerpo. Él es el dueño de todo. Él es Dios soberano y se valdrá de cualquier cosa con tal de que seas salvo. Ese es un Dios soberano. ¿Está conmigo, hermanos? Depende de ti. ¿Quién somos nosotros? Nosotros somos gusanos debajo de sus pies. Nosotros no somos nada sin la guía, sin la protección, sin la soberanía de Dios. La soberanía. Y es por eso que en esta serie yo quiero empaparles un poquito de este atributo maravilloso del Señor. Yo quiero empezar con un texto. Hay de esos profetas chiquitos. Amós, bueno, no es tan chiquito, tiene algunos capítulos. Amós capítulo 4, versículo 6. Yo quiero leer con ustedes lo que dice ahí, porque hay una gran enseñanza aquí en esa profecía. Y cuando leía esto decía, qué tremendo, ¿verdad? Es el mismo que hace esto hoy, lo que vamos a leer. Miren lo que dice ahí. El contexto es que Israel se había apartado, una y otra vez Dios había llamado, y una y otra vez Dios con su benevolencia, con su paciencia, llamando y usando de todo para atraer a su pueblo. Pero aquí hay algo para que tomemos en cuenta. Dice, os hice, vamos a leer en este texto. Yo les hice, ¿qué dice? Pasar hambre en todas sus ciudades y los privé de pan en todos sus poblados. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Yo sé que va a ser difícil digerir lo que vamos a estar hablando durante esos jueves, hermano, porque nosotros estamos acostumbrados a hablar de un Dios de provisión,
Estamos acostumbrados a escuchar de un Dios de paz y no de guerra. Estamos acostumbrados a escuchar de un Dios de amor, ¿no es cierto? Y no de justicia. Pero la soberanía de Dios es esto. ¿Está conmigo, hermano? Es esto. Mire, versículo 7. Dice, yo les retuve la lluvia. Primero, pasaron hambre. Ahora, el Señor va un poquito más allá y utiliza el clima, utiliza la lluvia, ¿no? Lo que Él creó. Y les retuve la lluvia cuando aún faltaban 3 meses para la cosecha. O sea, Dios puede atrasar, adelantar, ¿no es cierto? Por eso unos dicen, bueno, yo creo que ese calentamiento global está cambiando toda esa situación, pero ¿será que a Dios se le perdió el control del clima? ¿Será que, ay, se me fue, uy, cierto, en África, perdón? Y tiene que acudir al ser humano y pedir perdón porque se le pasó con tantas actividades que tiene que hacer. No tiene nada que ver, queridos. Miren lo que dice ahí. En una ciudad hacía llover, pero en la otra. Ahora yo pregunto. Mire, estamos hablando aquí. Amós fue un libro escrito aproximadamente 4,000 años atrás. 4,000 años antes de Jesús. ¿Será que no pasa esto hoy, hermano? En donde no llovía, se inunda. Y en donde llovía, se secan los ríos. ¿Ah? Mire qué tremendo. La Biblia dice, hay un texto que me acordé que el pastor Cristian, no sé si predicando me dio una vez que dice, no sé en dónde está, que dice que Dios pone un hasta aquí al mar. ¿No, verdad? ¿Ah? En Job, Dios pone un hasta aquí al mar, le dice al mar, quieto aquí nomás. Pero a veces, ¿sabe qué hace? Quita la mano y se inundan las ciudades. Tsunamis. Vamos a seguir leyendo, hermano. Yo quiero que esta serie de la soberanía de Dios, hermano, fortalezca tu fe y no salgas, y ahora qué miedo, no, es nuestro papá, es nuestro Dios y nos cuida, tranquilo. No, Él está con nosotros, ¿no, verdad? Ahora dice, en una ciudad hace llover, en la otra no. Una parcela recibe lluvia, mientras la otra no, y se secó. Versículo 8. Dice, vagando de ciudad en ciudad, iba la gente en busca de agua, pero no calmaba su sed. Con todo, ustedes no se volvieron a mí. ¿Cuál es la intención aquí? ¿Cuál es la intención? Hay quienes ven a un Dios malvado, no sé, normalmente el ateísmo surge de esto. ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios hace la hambruna? ¿Por qué los niños se mueren de hambre? De ahí surge el ateísmo. O sea, mire lo ilógico y lo irracional. No quieren saber nada de Dios, pero demandan una respuesta de Él. Interesante, ¿no? O sea, si a nosotros... Si aquel que ama a Dios y tiene una comunión con Dios, Dios no nos responde. Aquel que lo rechaza demanda una respuesta de Él. ¿Está conmigo, hermanos? Pero vamos a seguir leyendo. Dice, con todos ustedes no se volvieron a mí. Versículo 9. Dice, castigué sus campos con plaga y peste, la langosta devoró sus huertos y viñedos, sus higueras y olivares. Con todo, nuevamente. ¿Cuál es la intención de Dios, hermanos? ¿Cuál es la intención de Dios? Un Dios malo. No. ¿Cuál es la intención? Hermano, el cuerpo se va a deteriorar, ¿no? De una u otra forma. Pero Dios apunta a algo que nunca morirá. Es el alma. El cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado, pero el alma y el espíritu regresa a Dios que lo creó. Es ahí en donde Dios apunta, porque en definitiva este cuerpito va a terminar de donde fue tomado. Es ahí. Pero con todo, no volvieron a Él. Versículo 10. Versículo 10 dice, le mandé plagas como hice en Egipto, maté a los mejores jóvenes con la espada, junto con los caballos, y todo lo que pasó. Versículo 11. Avancemos un poquito, porque yo quiero llegar al 12. Envié una destrucción como en Sodoma y Gomorra, eran como brazos, tizones, todo lo demás. Versículo 12. Versículo 12 dice, por eso Israel, voy a actuar contra ti, y como voy a hacerlo, prepárate, Israel, para encontrarte con tu Dios. Ahora, este es el mismo mensaje para la iglesia hoy.
Porque un día, el que conoce a Dios, el que ama a Dios, el que no ama a Dios, el que está junto a Dios, el que rechaza a Dios, todos compadeceremos ante Él. ¿Y qué debemos estar, queridos? Porque somos dueños de nuestra vida. Sabemos qué va a ser de nosotros. Ni siquiera sabemos si vamos a llegar a la casa hoy, si no es por la misericordia y la gracia del Señor. Y si Él nos lleva, eso no significa que Él deja de ser misericordioso, porque será mucho mejor. ¿No es cierto? Y porque estaremos con Él. Mire lo que dice ahí: prepárate para el encuentro con tu Dios. Es interesante porque cuando el Señor le llama a este hombre llamado Amós para enviar este mensaje, ¿cómo cree que la gente, que la ciudad, que el pueblo que él estaba dando esa palabra se portó o le recibió? Le querían matar, y no espero que no pase eso acá, pero le querían matar. Querían matarlo. Él tuvo que salir huyendo de Betel y escribió una carta ahí al rey Jeroboam. Este libro de Amós fue una carta escrita y enviada al rey de Israel para que tome en consideración que Dios está llamando. Seguramente ellos se preguntaban: ¿pero por qué no llueve? Pero una sola cosa les pido: vuelvan a mí. Una sola cosa. ¿Está conmigo? Mire, hermano, como les mencioné, Dios se valdrá de todo para llamarnos la atención y salvarnos, porque a la final todo le pertenece. Job, y creo que es el texto que mencionó el pastor Cristian, o la continuación del texto, dice que los truenos son su voz, él manda el aguacero y con su soplo los mares se congelan. Mire, a un Dios soberano. Con su soplo, basta el soplo de Dios para que los mares se congelen. Así que, como en el Antiguo Testamento, el Señor hoy también está llamando. Está llamando, eso es su soberanía. Él llama de una u otra forma y utiliza el clima, tu mente, tu cuerpo, para que vengas a Él. Un libro de llamado. Suelo decir esto y quiero recordarles, hermano, que la palabra de Dios es un libro que nos invita constantemente a ir hacia Él. Desde Génesis hasta el final, constantemente invitándonos. Adán pecó, Adán se equivocó, Eva también, se escondieron. ¿Quién le buscó? Ok, ahí estamos, ahí empieza Dios llamando, hermano. La Biblia es un libro de llamados. Si usted quiere poner un título a la Biblia, tiene 3 palabras: B pequeña, E y N. Ven, ven, constantemente, ven, ven. El hombre pecó y es Dios quien llamó. Caín asesinó a su hermano y él tuvo la oportunidad de arrepentirse. Dios le llamó. Dios le llama a un hombre de una tierra llamada Ur de los Caldeos, porque de él nacería una nación para anunciar en aquel mundo malvado y de pecado que entre tantos dioses solo recibiría adoración uno: el Dios de Israel. Dios llama a Abraham, ¿no es cierto? Dios llama a la nación, Dios llama a Israel, ¿no es cierto? Para anunciar que Dios es uno solo. Ellos vivían en un politeísmo terrible, ¿no verdad? Entonces Dios promete una tierra prometida y a pesar de sus acciones, pues les da aquella tierra. Y cuando ellos se sentían oprimidos, ellos caían en pecados, se sentían oprimidos, clamaban a Dios, Dios les respondía, les enviaba jueces y los libraba. Miren qué interesante, ¿no verdad? En Josué vemos a un pueblo entrando en la tierra que Dios había anticipado a sus padres, y ahora ellos podían disfrutar de aquel lugar. Se había cesado el maná porque ya tenían el producto de la tierra, ¿no? Pero una página del libro de Josué, el libro de Jueces, ellos volvieron a caer, y constantemente es un libro que resuena la frase: y nuevamente se olvidaron de mí. ¿Está conmigo, hermanos? Yo no sé por qué el ser humano es así. Ustedes no. Cuanto mejor está, la tendencia es enfriarnos. Cuanto mejor está. Y eso, ¿sabe dónde podemos ver? La nación de Israel. Dice que
la plata era contada como las piedras en la calle. Oro tenía, Salomón tenía oro, que cuando llegaban las visitas no les daba un vasito de agua, les daba un lingote de oro. Salomón. Ahora usted dirá, pues es suficiente para creer en Dios y en el Dios de la provisión. Fue en esa época en donde más se depravaron la nación de Israel. Cuanto más tenían, más lejos de Dios estuvieron. Cuando Dios les sacó todo, ahí sí, Dios, aquí estamos. Cualquier parecido es pura coincidencia, hermano. ¿No es verdad? Yo considero que en la casa del Señor, yo considero que nuestra adoración debe ser en la abundancia. Es como el matrimonio, hermano. En la abundancia y en la escasez. En la salud. En la salud demos gracias al Señor. Y en la enfermedad, Señor, yo sé que me vas a sanar. ¿Está conmigo, hermanos? Buscar a Dios en todo el tiempo. Porque un día nos presentaremos delante de Él. Dios envió a los gobernantes, Dios envió a los jueces, Dios envió a los profetas. El último profeta en donde se cierra el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? El profeta Malaquías, ¿no? Pasaron 400 años, el periodo en donde Dios cayó y no se levantó ninguna otra palabra profética y termina Dios enviando a su Hijo para anunciar ¿qué cosa? ¿Cuál fue el mensaje de Jesucristo, hermano? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Se fue Jesucristo, ascendió al cielo y dijo: no os dejaré solo, les dejaré al Consolador, que los convencerá del pecado y de la justicia. ¿Quién te convence a que te arrepientas? El Espíritu Santo. Hoy la función de llamar al pecador a los pies de la cruz es de la iglesia, pero el mensaje sigue siendo el mismo que se le dio a Adán en el libro de Génesis. ¿En dónde estás? ¿Qué estás haciendo ahí? Aquí estoy, estás perdiendo el tiempo. ¿Está conmigo, hermano? Sigue siendo el mismo. Usted va al último capítulo, al último libro de la Biblia, a los últimos versículos, antes de que se cierre la palabra profética, y Dios, antes de que se cierre la palabra profética, y decir: a este libro no se añadirá ni se quitará nada, porque si no, todas aquellas plagas en ellas mencionadas se caerá sobre ellos. ¿No es cierto? Y antes de cerrar, Dios en Apocalipsis dice: y el esposo y la iglesia dicen: ven. Entonces el mensaje ¿cuál es, hermano? Y se valdrá de todo, eso estoy seguro, hermano. Usted me dirá: pero eso no tiene nada que ver con la soberanía. Tiene que ver, porque Él utilizará de lo que creó para traerte de una u otra forma. ¿Está conmigo, hermano? Yo sé que es un mensaje que no va a decir: aleluya, amén, sí, Señor, sí, manda la tormenta. No vas a decir eso, porque nadie quiere esto. Pero vamos a venir a Él así, hermano, en las buenas. Vamos a venir a Él cuando tengamos salud, hermano. Vamos a venir a Él cuando haya la provisión. Vamos a venir a Él gratos por lo que Él hace, por lo que Él nos da. Amén. Amén, hermanos. ¿No? Les dije al principio de este mensaje que para alivianar las cosas solemos decir: Dios permite. No, Dios no permite, Él hace que suceda, porque si Él permite, ¿a quién está permitiendo? No, a Él mismo. No, Dios hace que suceda. Ahora les quiero dar el texto. Quiero que hable conmigo y, hermano, subraye, apunte, escriba. Ese texto es para que usted tome en consideración. Eclesiastés capítulo 7, versículo 13. Eclesiastés capítulo 7, el versículo 13. Vamos a leerlo ahí. Vamos a aprender. ¿Está aprendiendo un poquito o no? Sí, ok, vamos ahí. Eclesiastés 7, capítulo 7, versículo 13. Mira, bueno, vamos a leer esa traducción. Contempla las obras de Dios. ¿Quién puede enderezar lo que Él ha torcido? Por acá hay un dicho que dice que ¿cómo es? Árbol que nace torcido. Dios sí. Ok, está equivocado. Aquí es al revés. Lo que Él torce, nadie vuelve a interesar. Pero si Él quiere, Él lo endereza. ¿Está conmigo? Versículo 14.
Dice, cuando te venga buenos tiempos, hermano, cuando te venga buenos tiempos, aprovecha, da gracias al Señor. No dejes de venir a la iglesia, no dejes de adorar al Señor, no dejes de aprender más de Él. Gózate, ¿no? Disfruta. Pero cuando te lleguen los malos, considera, dice otra traducción. Piensa. O sea, cuando te vienen tiempos buenos, alégrate. Cuando te vienen tiempos difíciles, ponte a meditar. No por qué me pasa eso, sino para qué me pasa eso. ¿Está conmigo? Mire, piensa que unos y otros son, ¿qué cosa? Por eso le digo, hermano, en las buenas y en las malas, en todo. Todo es obra de Dios y que nadie sabe con qué habrá de encontrarse después. Creemos que hay ocasiones que utilizamos, por ejemplo, el atributo del amor de Dios para ocultarnos de nuestros pecados. Hermano, no podemos escudarnos detrás del amor sin reconocer su soberanía y su justicia. No, pequé, ok, me arrepiento y me acerco a un Dios justo, ¿no, verdad? A un Dios soberano. Dios hace lo que tiene que hacer, como el salmo que leímos al principio, y se valdrá de cualquier circunstancia para que se cumplan sus propósitos, ¿no? Hay cosas, hermanos, que nunca vamos a entender, nunca entenderemos, porque el Señor no nos llama a entender, sino a reconocer que Él es soberano, a reconocer que Él tiene el dominio sobre todos y sobre todo. Su entendimiento, dice, no hay quien lo alcance, ¿no? Nuestra mente es muy chiquitita, es finita para entender todo lo que Dios hace. Yo quiero ir adelantando con Isaías 45:5. Acompáñenme un momentito, hermanos. Isaías 45, versículo 5. Del versículo 5 al versículo 7. ¿Qué dice ahí? Yo soy Jehová. Vamos a leer aquí esa traducción. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay ningún Dios. Aunque tú no me conoces, te fortaleceré. Versículo 6. Dice, para que sepan de oriente y de occidente que no hay ninguno otro fuera de mí. Yo soy el Señor. Y repite, ¿cuántas veces le repite? Y no hay ningún otro. Versículo 7. Dice, yo formo la luz. ¿Usted cree que las tinieblas, hermano, es del cuco? No, nada. Ahí está. Yo formo la luz. Ok. ¿De quién es las tinieblas también? Ahí está. ¿No? Traigo bienestar. Yo sé que a usted no le gusta leer, yo les voy a leer ya. Traigo bienestar y creo calamidad. Y yo, el Señor, hago todas estas cosas. Qué interesante, ¿no? Y hay quienes están peleando con el cuco pensando que lo que está pasando es culpa de él y está cruzado, me imagino, cruzado de brazos diciendo, ¿y yo? No tengo nada que ver contigo, papá. ¿No es cierto? Suelo dar el ejemplo de la llanta que se baja del carro, ¿no? Se baja la llanta, ¿no es cierto? Se baja a arrepender el diablo, ¿no es cierto? Ese diablo me hizo que me pinchara la llanta y por eso no puedo llegar a la iglesia. Pues no es culpa de ningún diablo, ¿no? Todo es dirigido y orquestado por un Dios soberano. Soberano. ¿Se acuerda? Hace 15 días estuve predicando aquí y no sé si usted se acuerda de la historia de esa mujer que está pasando por necesidad y llamó a la radio cristiana para pedir ayuda. ¿Se acuerda? Entonces ya no les voy a contar. Pues se acuerda, entonces, ¿para qué les voy a contar? ¿Usted no vino? Ahí está en YouTube no, mentira. Una señora, se llama un programa cristiano, ¿no es cierto? Y escuchando el programa se encontraba un brujo. Y el brujo para
para tomar el pelo a la señora, a la mayorcita. Le llama a sus secuaces, le llama a su secretario y le dice, ¿sabes qué? Conseguí la dirección de la fulana, así que compren comida y dejen en la puerta de su casa. Y fueron a dejar, con una observación, con la instrucción de que cuando ella pregunte, ¿quién dejó esto? Ustedes dicen, el diablo. No sé, se ríen de ella, querían burlarse de la señora. Y pues dicho y hecho, fueron, llevaron las compras, la señora feliz en su inocencia, en su humildad, en su fe sencilla, ¿no verdad? Hizo que los jóvenes entren, ¿no es cierto? Y mientras ellos ponían la funda lleno de alimentos, ella iba guardando ahí en los armarios y todo, y nunca le preguntó quién había mandado las compras. Hasta que los muchachos inquietos dijeron, bueno, señor, ¿usted no quiere saber quién envió estas compras de alimentos? Dice, no, mijito, a mí no me interesa, porque cuando Dios bendice, hasta el diablo obedece. Para los que no escuchó, eso mencioné hace 15 días. Entonces, hermano, eso es soberanía de Dios. Él hace lo que tiene que hacer. Dios trae la paz que disfrutamos, pero hace que suceda también la adversidad que en algún momento atravesamos. Así que no estemos echando culpa a quien no tiene la culpa cuando vienen tiempos de adversidad. Por eso dice Dios, considera, piensa, medita. O sea, es por un fin bueno. No te voy a destruir con eso. No, yo voy a levantarte y vas a salir más refinado que el oro puro. Eso fue lo que dijo Job cuando entendió ya al final de su libro. Una calamidad terrible, nadie entendía cómo puede ser posible. Los amigos decían que era un pecado que él tenía. Hasta cuando pudo ver a Dios, pudo entender cuál era el propósito de todo eso. ¿Está conmigo, hermano? Mire que ahora claro, cuando muere mucha gente así de golpe, enseguida, ¿y qué pasó, Dios? ¿No es verdad? Tsunami ahí en Japón, 200,000 personas mueren. Terremoto en Indonesia, 300 o 200,000 personas. 2 aviones que se estrellan en dos torres, las Torres Gemelas. 3,000 personas, estaba leyendo sobre esto, 3,000 personas murieron en las Torres de Gemelas de 90 nacionalidades. Un desastre, una catástrofe, ¿no es cierto? Terremoto en Haití. ¿Cuántos murieron en Haití? 300,000 personas murieron. Entonces, cuando son las catástrofes muy grandes, pues hay quienes, incluso en las iglesias, hay quienes se preguntan, ¿pero por qué? Como si todos los días no murieran gente. Todos los días mueren millones de personas, ¿no es cierto? Esa situación no vino por situación divina o de Dios, vino por el pecado. La muerte entró en el mundo por el pecado, ¿no es cierto? Por el pecado, y debido al pecado vino la muerte. Porque por uno, dice, yo tengo el texto aquí, vamos a Romanos 5:12. Romanos 5:12. Mire, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién? ¿Dios? ¿Cristo? No. Porque como el pecado entró vamos a leerse, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. ¿Quién? Aquel a quien el Señor buscó cuando se escondió, Adán, ¿no es cierto? Y por medio del pecado entró, ¿qué cosa? ¿Por qué viene la muerte? ¿Por qué? ¿Por Dios? No, por el pecado, por la desobediencia. Y luego, fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron, todos nacimos para morir, todos nacimos en esta condición. Entonces, cuando se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué muere tanta gente? ¿No, verdad? Yo creo que la pregunta está equivocada. La pregunta yo considero que debería ser, ¿por qué Dios permite que viva hoy cuando lo que merecía era morir? ¿Está conmigo, hermano? Nosotros no merecíamos estar aquí. Nosotros estamos disfrutando de la gracia, de la benevolencia, del don de Dios, ¿no? El don de Dios. Porque la paga del pecado es... Ok. Ahora, si hubiera un punto final ahí, hermano, no hubiera esperanza. ¿Para qué predicar? ¿Para qué venir a una iglesia? ¿Para qué la esperanza? ¿Para qué la fe?
Porque la paga del pecado es muerte, pero no hay un punto final, hay una coma. Y eso es lo que nos llena, nos debería llenar de gozo. Más, dice, más. La dádiva de Dios es vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Por el pecado vamos a morir, pero eso solo significa un cambio de domicilio, porque viviremos eternamente con Él. Hermano, y esa es nuestra fe y por eso predicamos. Entonces la pregunta, más que ¿por qué mueren tantos? ¿Por qué las tragedias? ¿Por qué las catástrofes? ¿Por qué tanto? Yo considero que debería ser porque Dios permite que hoy estamos aquí vivo, ¿no es cierto? Cuando no deberíamos. Ahí es donde podemos entender su amor. ¿Por qué empecé hablando de esto? ¿Por qué llegar a este punto, hermano? Es imposible entender el amor de Dios sin entender a un Dios soberano y justo. ¿Qué merecíamos nosotros? ¿Qué merecíamos? Muerte, eterna separación de Dios. Pero Él dijo no, envió a mi Hijo. Y por medio de mi Hijo, yo quiero salvar a aquellos que merecían estar lejos de mí. Eso es amor. Ahora sí les puedo decir, Dios es amor. ¿Pero por qué? Porque su Hijo tuvo que padecer. Tuvo que sufrir, tuvo que cargar nuestra culpa. Dice que sobre Él, que la paz para con Dios la llevó Jesucristo. Nosotros no podíamos pagar, no estábamos en condición, no estábamos en condición. Entonces, ¿por qué Dios no evita todo eso? Las tragedias, la muerte, las personas. Bueno, Dios no evita la tragedia de la misma forma que no ha evitado la muerte de las generaciones que murieron antes que nosotros. O ha evitado la muerte de nuestro tatarabuelo, bisabuelo. No, algún día también, si es que Cristo no viene antes por su iglesia, ¿verdad? Esperemos que sea así, que no experimentemos muerte. Bueno, y si no, pues estaremos mucho mejor, ¿no? Pero cuando suceden esas tragedias, ¿no? Surgen preguntas. Normalmente esas preguntas surgen de quienes no quieren saber de Dios. No quieren ni que mencione el nombre de Dios. Pero cuando pasa situaciones difíciles, ¿por qué? Demandando una respuesta de aquel que ignoraban. ¿Está conmigo, hermano? ¿Está entendiendo? Amén. Amén. Quiero terminar para no cansarles. La Biblia dice, la mayor tragedia que puede pasar una persona no es morir en un accidente, no es morir de una enfermedad, no es partir de este mundo bajo circunstancias complejas, difíciles, sino de partir sin Dios. Esa es la mayor tragedia que puede experimentar el ser humano. Y eso le suele pasar, y eso pasa, no suele pasar, y eso pasa a 50. Hermano, yo cuando leí esas cifras dije, wow, no estamos haciendo nada. Eso le pasa a 55,000 personas todos los días que parten de este mundo, cuando nunca han escuchado de Dios. Sin contar aquellas personas que en algún momento escucharon de Dios pero lo rechazaron. O de aquellos que viven en una constante tibieza espiritual. Sin contar a estos. La cifra podría aumentar. Pero claro, cuando se estrella un avión en una torre, cuando todos los días, cada segundo mueren 2 personas. Diariamente mueren miles de personas. ¿No es cierto? Porque la culpa de Adán la seguimos cargando, pero nuestra esperanza es que solamente es un traslado a un lugar en donde si supiéramos, si se abriera el cielo y pudiéramos ver, quisiéramos correr, pero no sabemos. Y como no sabemos, nos da temor, nos da miedo. ¿Sí o qué? ¿Está conmigo, hermano? Este es un Dios soberano. Preparémonos para ir al encuentro de nuestro Dios, como dijo Amós. Hermano, esa palabra, y termino. Ahora sí, dígame. La palabra de Dios no es para asustarnos. Y la palabra que les llevé ahorita, espero que les veo así tan tensos, relájese, hermano.
Respire, muevan los hombros, no pasa nada. La palabra de Dios y la palabra que habla de la soberanía y la justicia de Dios no es para asustarnos, hermano, es para advertirnos. Es para advertirnos, para recordarnos que hay algo mucho mejor que nos espera, pero también hay algo mucho peor de los que viven en un constante rechazo. Hay algo mucho mejor, sí, para los que confían y creen, pero también hay algo mucho peor. Yo no quiero lo peor, yo quiero lo mejor de Dios. Yo quiero lo mejor de Dios. Hermano, yo considero que sería absurdo, por ejemplo, si nosotros viviéramos, y con esa comparación yo termino. Si viviéramos en una de esas ciudades de alto promedio donde hay tornados, eso suele pasar en Estados Unidos, ¿no? Florida, Kansas, Maryland, son ciudades en donde son arrasadas por los, ¿cómo se llaman? Los ciclones. Yo creo que sería necio, sería torpe de nuestra parte cuando hay una advertencia. Si viviéramos en una de esas ciudades y el gobernador dice, prepárese a los sótanos, y nosotros estamos en el patio esperando el tornado. ¿Está conmigo, hermano? ¿Qué hace? ¿Qué hace esta gente? ¿Qué hace? Enseguida va al sótano. La advertencia de Dios es clara, hermano. La advertencia de Dios es clara. La palabra de Dios es clara. Sería necio decir, bueno, no va a venir. O va a venir un día. Pero nuestra confianza es que Dios nos guarda. Dios dice, yo guardo a los míos y a los que están conmigo. Él es la vid y nosotros como pámpanos, si estamos junto a Él, hermano, vivimos tranquilo. Aférrate a Él. Eso sí, si la rama no está al árbol, muere, y ahí la cosa es tremenda. Amén.